Bueno, nosotros nos habíamos quedado en el uso de buscar B5. Y veo que se une también Andrea. Y en buscar B5 lo que estuvimos viendo nada más era que podía, no sé si, ese no hicimos, ¿verdad? Buscar B5. Hasta buscar B4 parece que hicimos. Parece que esto hicimos con André, profe. Ah, hasta buscar H ya. Bueno, profe, Hola, hola. Hola Andrea, ¿cómo andamos? se canceló mi Ah, bueno, perfecto. reencuentro. Excelente. Sí, yo hice el último. Espera que te diga así, Sí, sí, profe, ¿hasta sí, sí, dónde? sí. Ok, Creo que ok, era ok. hasta este. Ok. Hasta buscar H1 era. Buscar H1. Sí. Bueno, perfecto. Hasta ahí entonces marquemos y continuemos entonces con buscar H2. Buscar H2, también ambas cosas se encuentran de forma horizontal, tanto la base de datos como la matriz. Eh, Acá la base de datos ya está completa, pero quiero que a propósito selecciones esa última fila, por favor, Milagros, de la fila 12, ¿sí? Y puedes eliminar nomás, o sea, los valores que están desde aprobado hasta distinguido, desde B12 hasta esa celda hasta la eso, perfecto. Y ahí vamos a cargar para practicar un poco, a ver si nos recordamos cómo era que se utilizaba. Entonces, nos ponemos ahí abajo de del primer puntaje de Marta Godoy y vamos a insertar la función buscar H. La idea es seleccionar de la matriz los valores para tener la calificación que le corresponde a este puntaje. Entonces, ¿cuál es nuestro valor buscado? Primero Ah, el valor cierto, profe. buscado antes de la matriz. Eso, perfecto. Punto y coma. Ahora sí la matriz. La matriz, dependiendo de si tiene, perdón, lenguaje natural o no, va a salir con referencia del rango o con un nombre. En este caso, como nos sale el nombre y como vamos a copiar nosotros la fórmula, sería bueno que le pongamos ya la referencia absoluta con F4. Me dará un ataque de estornudo. Ok, punto y coma. Y ahora nos vamos por el tercer argumento. El tercer argumento es en qué fila se encuentra dentro de la selección de la matriz. Y acuérdense que la fila se contaba de arriba para abajo. Por lo tanto, en la fila 2 está nuestra calificación, en este caso, porque eso es lo que queremos ver. Y el último argumento es si la búsqueda va a ser exacta o aproximada. Nosotros ya habíamos visto un poco que verdadero y 1 o cualquier número que no sea 0 es una búsqueda aproximada y falso o 0 es una búsqueda exacta. En este caso, como son datos numéricos y no hay datos de rango, es decir, datos que pueden no estar en la primera fila, tanto falso como verdadero me pueden dar el mismo resultado, digamos. Entonces, ya es indistinto lo que vos quieras escribir ahí, o la palabra completa de falso o verdadero, o simplemente los reemplazos como número 0 o cualquier número diferente de 0. Perfecto, se cierra paréntesis. Al darle enter tenemos que ver aprobado, que corresponde al puntaje 2. Y ahora eso arrastramos hacia la derecha para que se copien y tengamos la calificación de cada uno de los demás. El borde grueso desaparece con rellenar sin formato del botón de opciones auto relleno y ahí está. Aquí, si bien la idea era practicar buscar H, lo que yo quiero mostrarles ahora es, de por ahí ya les mostré y no me acuerdo nomás, puede que sea un repaso o puede que veamos por primera vez. Por ejemplo, quiero que noten que la información de los puntajes no está ordenado ni por puntaje, ni por calificación y probablemente tampoco ni por nombre, ¿sí? Entonces, ¿qué harían ustedes si yo pido que esta información se ordene? ¿Sí? Y ojo que tradicionalmente nosotros ordenamos cuando la información está en columna, ¿sí? O sea, o todos los nombres en una columna o todos los puntajes en otra columna y todas las calificaciones en otra columna. Ahí nosotros
Normalmente ordenamos porque así se ordena en Excel, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando cada columna contiene un grupo de los tres datos distintos que tenemos? Entonces, ahí es un poco donde se pierde ese orden tradicional que nosotros sabemos hacer. Y acá habrá que ver, ¿verdad? Si somos ingeniosos o usamos la herramienta así como se debe, ¿sí? Entonces, la pregunta es, si yo les pido ahora mismo a ustedes que ordenen, por ejemplo, por puntaje, ¿cómo les parece que pueden hacer eso? Intenta un poco ordenar así el método tradicional, por favor. Milagro. Selecciona un poco tu información. Como si fuese que necesitemos ordenar, ¿sí? Entonces, todos los tres datos, muy bien. Nos vamos al botón donde siempre entramos para ordenar. En este caso, perfecto. Pues te pido que entres en orden personalizado y vamos a observar un poco qué hay ahí en orden personalizado. Entonces, acá quiero que se pueda entender que si yo voy a pedir que se ordene por la fila del puntaje, yo tendría que ver un listado de filas, ¿sí? Pero en este caso, cuando yo entro al primer selector, veo un selector que me muestra todos los nombres y apellidos, es decir, no me muestra la información por fila, me muestra la información por columna. Y ahí es donde yo no tengo la opción de hacer la selección de la fila que le contiene el puntaje para que se ordene la información por la fila. Entonces voy a tener que hacer algo. Voy a mostrar dos alternativas, ¿sí? Para que les dé ideas nomás de cómo se pueden hacer estas cuestiones en cualquier planilla. Primero, vamos a salir un ratito de ese selector. En el medio, un poco más arriba, hay un botón de opciones. Ahí. Quiero que noten que la orientación... Perdón, disculpen. La orientación de lo tradicional, del método tradicional de orden, es de arriba hacia abajo. Pero si yo cambio esa orientación de izquierda a derecha, de hecho quiero que seleccione un poco el de abajo, entonces vamos a darle a aceptar y vamos a observar qué es lo que cambió. El primer selector decía ordenar por, pero arriba tenía columna. Ahora sigue diciendo ordenar por, pero ahora arriba dice fila. Si entramos nosotros ahora en el selector de ordenar por, vamos a ver que ya no me muestran los nombres, me muestran las filas y no por su encabezado, o de hecho no tiene encabezado porque está en fila, ¿sí? Entonces él me señala a los números de fila. A partir de eso, yo voy a poder ver cuál es la referencia de la fila donde le contiene el puntaje y al seleccionar eso, la fila 11 en este caso, vamos a poder ver que lo demás no varía, o sea, valores de celda y de menor a mayor, y ahí ya depende de cómo yo quiera ordenar, o de los números menores para arriba o de los números mayores para abajo. Entonces, te dejo a vos que hagas como quieras. Y en ese momento vemos que el orden se produjo no en columna, sino en fila, ¿sí? Entonces, pero para eso tuve que reconocer un poco que la herramienta tiene esa opción para poder modificarla y poder entonces hacer ese cambio de orden de manera horizontal, ya que estamos viendo nomás la función buscar H. Entonces muestro cuál sería la opción que se adecua a esta disposición de los datos, que en este caso es horizontal, no es nomás tradicional, pero si por ahí hay algún dato que ustedes en su planilla necesitan por una cuestión de espacio ponerla de forma horizontal, pues bueno, acá ya estamos viendo dos herramientas que sirven para ese tipo de disposición de información, ¿sí? Bueno, pero ojo, que yo lo que quería mostrar la parte también, que en realidad nosotros ya tuvimos que haber visto esto en el ejercicio de, ¿cómo se llama esto? Esperen que me voy a acordar, de copiar y pegar probablemente, ¿sí? Pero no importa, vamos a hacer un repaso. ¿Qué hubiese ocurrido si yo no, bueno, uno no sabía de la herramienta, otro no me acordaba que podía hacer eso? La otra opción probablemente que ustedes podrían tener es la de copiar todos los valores, inclusive los encabezados, es decir, el primer dato en la columna A, que sería, digamos, los títulos de cada fila, y transponer la información. ¿Recuerdan haber visto durante el curso la opción de transponer, chicas? Yo Vimos, profe. no Vimos, ¿verdad? Yo conozco transponer, sí. Voy a ponerlo otra. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo es lo que se transpone algo? ¿Qué era que teníamos que hacer? Primero tenemos que seleccionar los datos que queremos transponer. Y como todo esto está en
¿cómo se llama esto? En horizontal queremos pasarlo a vertical, entonces era sí o sí copiar. ¿Eh? Entonces, al darle copiar, él lo va a tomar esos valores, yo me voy a ir a otro lado, ahí puede ser, y ahí le doy o clic derecho, pegado especial, o tengo que entrar al botón de pegado especial, y ahí una de las planchetitas luego ya tiene, digamos, la opción de transponer, que es esa, perfecto. Entonces, al hacer la transposición, yo veo que los datos horizontales pasan a vertical, y en ese momento sí podría hacer la selección y el orden tradicional, eso de ordenar por columna, ¿verdad? Esa hubiese sido también otra opción disponible para poder hacer la selección. El tema nomás es el siguiente, que si yo selecciono solo los datos, así como hiciste Milagro, yo no tengo encabezados. Entonces, o le pongo encabezados a estos datos que copié solo los datos, porque si selecciono desde el primer dato hasta el último, él considera que la primera fila son los encabezados y esa, por ejemplo, no se va a mover si es que yo necesito hacer un movimiento de datos en algún orden determinado, ¿sí? Entonces, quiero más que se entienda eso. Hace un poco la selección de González Javier hasta el último y vamos a ver a qué me refiero, ¿sí? Entonces, nos vamos a traer en el botón de ordenar que entraste hace rato. Ordenar, personalizado. Supongamos nomás que queremos ordenar ahora por calificación. Bueno, ahí es donde, sí, bueno, acá tenemos por fila, por lo tanto tenemos que entrar otra vez en opciones a cambiar otra vez la opción de fila a columna, ¿sí? Para que nos salga la columna que ahora sí tenemos, ¿sí? Bueno, al darle a aceptar, entonces vamos a ver que ahora el ordenar por sí me da columnas, ¿sí? Pero al darme columnas, como yo no tengo encabezado, al entrar en el selector voy a ver que me menciona columna B, columna C, columna D. Pero igual, supongamos que pasamos por alto eso. Seleccionamos columna D, vamos a ordenar por calificación, ¿sí? Aunque la calificación que me va a aparecer primero va a ser aprobado, digamos, pues no importa. Dale a aceptar y vamos a ver qué obtenemos, ¿sí? Al darle a aceptar, quiero más que recuerden que ese González Javier está primero. Bueno, en este caso González Javier se movió, ¿sí? Perfecto. Entonces no hubo ningún problema el de no traerle, digamos, a los encabezados. ¿Por qué es importante entender eso? Porque a veces uno quiere realizar organización de datos y eso puede ser, digamos, un pequeño error en el sentido de no tenerle definido a los encabezados. ¿Por qué ahora no pasó absolutamente nada? Es decir, ¿por qué se hizo el orden correcto? Quiero que vuelvas a seleccionar, por favor, tu base de datos un ratito, eso, y andate un poco otra vez al botón de ordenar. Quiero nomás mostrarles que cuando Milagro hizo el orden, había una casilla de verificación que no estaba tildada, la de mis datos tienen encabezados, ¿sí? Como eso no estaba tildado, entonces él entendió que todos los datos de las columnas eran datos por ordenar. Pero si eso estaba tildado, de hecho, quiero que tilde un ratito, solo para comprobar eso, ahí es donde iba a ocurrir esto de que el primer dato es considerado como si fuese encabezado, ¿sí? Entonces, esa nomás es una opción que yo necesito que ustedes tengan en cuenta cuando se haga un ordenado, porque en ese momento el orden puede no ser el correcto, ¿sí? Cuando considera el primer dato de la columna encabezado, si es que yo no le puse un encabezado, a eso nomás lo que me refería. Entonces, de esta forma vimos las dos maneras de ordenar. Entonces, una opción es hacer que el orden se vuelva horizontal, de lo vertical a horizontal, y el otro es la opción de transponer para poder hacer el cambio, y una vez que cambié, entonces vuelvo a transponer con esa nueva disposición de los datos, digamos, ¿verdad? Bien, excelente. Espero que se haya entendido este ejercicio. Vamos a marcar la pestaña otra vez con color. Quiero que ahora, Milagro, vos puedes compartir, Milagro está compartiéndolo. Andrea, vos puedes compartir tu pantalla. Sí, profe. Dale, entonces vamos a pedirle a Milagro que deje compartir un ratito, vamos a ir alternando los ejercicios, ¿sí? Entonces, hacemos con Andrea el siguiente ejercicio. Bien, Ahí ya ven, ¿verdad? ok, ahí ya vemos. Entonces, buscar H ya está listo, buscar H3 ahora. Bueno, en buscar H3 vamos a tener algo pintoresco, aunque ya está hecho nomás, pero no importa. Vamos a seleccionar, a ver, ¿qué fila? La fila 12, todos los valores vamos a seleccionar y vamos a eliminar, menos el título, ¿verdad? La fila 12 y, a ver, la fila 14 y la fila 15, ¿sí? Y lo demás, código y cantidad van a dejarse nomás.
Entonces eso vamos a eliminar un ratito y vamos a enfocarnos en el caso de este ejercicio en particular. Bueno, este ejercicio, el mismo de lo anterior, prácticamente no cambia nada. Tengo mi matriz arriba. Quiero saber qué descripción corresponde para cada código. La idea es seleccionar un poco. Hace rato, por ejemplo, en el que hizo Milagro, cuando ella cargó los datos, seleccionó la matriz, no salió ningún nombre de lenguaje natural, entonces ella le tuvo que poner F4. Esa era una de las alternativas. La siguiente alternativa, quiero ver si en este caso la matriz ya está nombrada o no. Y si está nombrada, usamos nomás el nombre, ¿sí? Entonces, verifica un poco si ya tiene nombre. No tiene nombre desde el 1 al 2200. Entonces vamos a nombrarle, para practicar un poco el tema de nombrado de matrices, ¿sí? Vamos a seleccionar. ¿Dónde era que nos íbamos para nombrar? ¿En qué lugar? Tenía. Espérame que me acuerdo el Todo nombre. lo que, sí, todo lo que tiene que ver con nombre. Ahí, por ejemplo, dice definir nombre. Por ese lado yo no les mostré. En realidad yo siempre les mostré como si fuese el botón de la cinta de opciones en cuadro de nombre. Perdón, en agregar administrador de nombre se llama ese botón que está en fórmulas. Andate por un ratito para ver nomás los lugares Sí, donde... acá está. ese era un botón. Ese yo les decía que era la forma más larga, en el sentido de que trae Sí. un panel, que tengo que preparar botones, ir a seleccionar, ponerle nombre, etcétera, etcétera. Por eso nomás yo digo que es la forma más larga, ¿sí? Pero voy a cerrar un ratito para ver nomás cuál era la otra forma que mostramos, que era la forma más corta por el cuadro de nombre. Allá donde dice B6, debajo del botón FX, es el cuadro de nombre. No te voy a pedir que cargues el nombre ahora porque quiero mostrarte esa opción que viste vos con el clic derecho. Entonces, esto, si yo le pongo mi nombre, le doy enter, él ya se va a llamar, o este rango de celdas ya se va a llamar con el nombre que escriba. Lo que decíamos nomás era que el nombre no tenía que tener espacios, ¿sí? O sea, siempre tenía que ser o caracteres continuos. Y si quiero ver algo así tipo con forma de espacio, el guión bajo suele ser el más utilizado, ¿verdad? Y la otra, que va a ser la tercera opción, quiero que hagas clic derecho en esa selección y donde decía definir nombre, vamos por ahí abajo, definir nombre. Definir nombre, entonces me trae el mismo panel que también me muestra el administrador de nombre cuando yo le digo uno nuevo, ¿sí? Entonces acá es donde yo tengo, ¿qué es lo que él normalmente ya me muestra? Y algo cercano a mi selección. Entonces por eso, no sé si, vos no le escribiste código, ¿verdad? Ya apareció código nomás ahí. No, Bueno, entonces él sí. tomó nomás el dato de la izquierda de tu selección, que es el primer nombre que encontró, y ese te sugiere como si fuese el nombre de la matriz. Pero ahí vos podés hacer el cambio. Entonces, ponerle como vos le quieras llamar. Abajo dice ámbito libro, comentarios, si hay que ponerle algún comentario que explique algo de los datos que estamos seleccionando y se refiere a, simplemente muestra nomás el nombre de la hoja que es buscar H3 y luego como referencia absoluta el rango que estamos seleccionando. Una vez hecho eso, al darle a aceptar, ese nombre ya va a estar cargado, de hecho se ve en el cuadro de nombres ahora matriz A, ¿verdad? Con guión bajo, y ahora sí podemos usarle a ese nombre en nuestra función buscar H. Entonces, nos vamos allá debajo del 5, bien, y empezamos. Va a ser más o menos igual, buscar H, muy bien. Arrancamos con el valor buscado, que es en este caso este código, muy bien. Punto y coma. Ahora tiene que venir el nombre. Si me acuerdo el nombre, escribo. Si no me acuerdo, selecciono el rango. Y si otra vez ninguno de los dos me da, digamos, el dato correcto, puedo presionar la tecla F3. ¿Cómo selecciono ahí, profe? Ahí tiene que ser como si fuese el nombre de la función. Para una función, por ejemplo, vos, si escribís la primera letra, por ejemplo, buscar H, vos escribís la B larga Sí, y ya te aparece abajo buscar H o todos los sí, buscar. Entonces vos o te tenés sí. que ir hasta ese nombre de la lista y le das tabulador si es el teclado o le das doble clic si es con el mouse. Enter Ah, no confirma la selección de ese dato, ¿sí? Por eso cuando empezamos a escribir y le damos Enter, él en vez de recuperar el nombre de la función, él sale con lo que escribiste hasta ahí, sí. por eso te da un error, digamos, ¿verdad? Entonces eso para aclarar nomás. Bien, pero ahí tenemos, valor buscado ya está, matriz buscar ya está, indicador de fila. ¿En qué fila se encuentra la descripción? 2. ¿Y cuál es el tipo de búsqueda? Y nosotros normalmente dijimos que podría ser falso o verdadero. Le pusiste falso, perfecto, le damos enter y vamos a observar lo que ocurre. Bueno, como nosotros le dijimos una búsqueda exacta, estamos encontrando que el 5 no se encuentra en nuestra matriz en la primera fila. Por lo tanto, esa es la respuesta de Excel cuando el dato no se encuentra, ¿sí? Cuando es una búsqueda exacta y el dato no está. Pero la pregunta es,
¿Es correcto que sea la búsqueda exacta o tiene que ser una búsqueda aproximada? ¿Qué les parece a ustedes? Tiene que ser exacta porque estamos buscando el Muy bien, código para muy saber el precio. bien. Así mismo, tiene que ser una búsqueda exacta. Hay entonces construcciones de planilla en la que yo no voy a poder, por la lógica que le quiero dar a mi planilla, hacer búsquedas aproximadas, por más que los datos se asemejen a una búsqueda aproximada de otro tipo de datos, digamos, ¿verdad? Pero en este caso son códigos exactos de la mercadería o del producto o del servicio que yo quiero encontrar. Y en estos casos yo le puedo utilizar, en este caso en particular, a buscar H como una función que me reconozca errores humanos, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? O sea, porque acá en realidad hay un error. ¿Quién cometió el error? Es otra cosa, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque o no se cargó el código 5 en la matriz, que pudo haber sido un error, o no hay luego ese código 5 en la empresa y no se pudo haber cargado como si fuese una venta de ese código. Entonces, o le pifió a alguien que cargó la matriz o le pifió a alguien que cargó la base de datos de trabajo. A eso nomás lo que voy. Pero ahora reconozco el primer error que es el 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para ver si hay más errores todavía a lo largo de mi base de datos de trabajo? Entonces, voy a arrastrar hasta el final y voy a ver si hay más errores. De hecho, código 7 tampoco hay, código 3 tampoco hay, y los demás sí, por lo que veo, son correctos porque ya tenemos la respuesta. Entonces, esta sería una opción en donde yo también voy a poder utilizar a las funciones para reconocer algún que otro error que pueda haber en la carga de los datos. Yo sé que las empresas normalmente invierten mucho en sistemas que ya le den, digamos, datos correctos, ¿sí? Pero cuando vuelco información a Excel, puede darse el caso en donde yo mediante mis funciones bien hechas, bien cargadas, encuentre inclusive los errores. Pero aún con el manejo del error, quiero nomás que entendamos que aunque yo tenga errores y aunque eso no sea, digamos, culpa mía, yo podría administrar los errores de la siguiente manera. Entonces acá quiero nomás mencionar, ¿ustedes suelen usar, alguna vez usaron la función sí error por si acaso? Creo que no, por favor. Bueno, ¿qué es Yo lo que así, hace la usar como usar, función? no. ¿Qué es lo que hace la función sí error? La función sí error me reemplaza a esos datos que salen como numeral n barra d, por ejemplo, no disponible, por un dato que yo quiera ver en vez de ello. Entonces, ¿qué podría darse si yo ya sé luego que en mi planilla hay algunos que van a salir como error, pero yo no quiero ver el error porque no es, no sé, atractivo a la vista, etcétera? Entonces, vamos por parte. Primero, vamos a entrar en la fórmula original. Vamos a dejarle nomás las otras que ya están. Vamos a entrar nomás en la primera que empezamos a cargar y vamos a incorporar la función sí error. La función sí error es una función que toma el valor que puede contener un error y lo reemplaza con algo. Ese algo ya va a depender de lo que yo quiera que aparezca, pero vamos a tener que ponernos en entre el es igual y la b de buscar h y ahí vamos a empezar a escribir sí punto error. Empezar nomás a escribir. Eso, y ahí ya sale. Y al salir, como si fuese que rescato una función, o le doy doble clic o presiono tabulador para que se tenga escrito. Y a partir de ahí voy a ver los argumentos de la función si error. La función si error lo primero que me pide es el valor que puede darse o no el error. Y de hecho es el valor para mí es toda la función buscar h. Por lo tanto, cuando yo quiera pasarme al siguiente argumento, voy a tener que irme al final del paréntesis de buscar h y ahí voy a poner el punto y coma porque ahora el siguiente argumento es con qué valor querés reemplazar si sale el error. Él le llama nomás valor, sí, error a ese argumento. Entonces, y ahí ya depende de qué es lo que quiero observar. A veces yo quiero observar un 0, a veces quiero observar un 1, a veces quiero observar un texto que diga, por ejemplo, dato incorrecto, error, no corresponde, no aplica, etcétera. Eso ya va a depender de qué planilla estoy haciendo, ¿sí? No sé, puede ser verificar, atención, cuidado, qué sé yo, o sea, ya depende. Entonces, dependiendo de eso, puedo escribir eso. Entonces, ponerle un poco un 0, por ponerle nomás algo, ¿verdad? Ponerle un 0, dale, eh, cerrar el paréntesis, porque ahí terminó nuestra función si error. Al darle enter, entonces yo, ¿por qué les pedí escribir 0? Porque al
escribir cero es un número y cuando yo quiero que aparezca un número no necesito poner comillas dobles, por ejemplo. Entonces le estoy mostrando una alternativa de que ante el error yo quiero que aparezca cero. Entonces al arrastrar a la derecha esa fórmula, en vez de ver a los n barra d, yo voy a ver 0, 0, 0 en las que correspondan los errores, digamos. Y donde no hay error, pues va a salir la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, esa es una opción. Voy a entrar otra vez en la fórmula original y le voy a cambiar al 0. Supongamos que yo en vez del 0 quiero que diga error. Entonces voy a borrar el 0, voy a tener que escribir ese texto entre comillas dobles, ¿sí? Comillas dobles, error, comilla doble, enter. Al hacer esto, entonces, evidentemente es una palabra que va a reemplazarle a cualquier dato erróneo y lo que esté bien, como siempre, sale, digamos, de la misma forma. Ahí, por ejemplo, yo puedo hacer que ante la aparición de un error pueda mostrarse, digamos, un formato condicional, ¿sí? Entonces, para que llame la atención. Entonces, en el momento que se cargan y cuando yo cargo una función al arrastrar a todos los demás datos, entonces los correctos salen en el formato que yo quiera, el normal, y a los errores le hago resaltar para que pueda visualizar. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a ponernos en la primera celda nomás, otra vez, un ratito, ahí. Y vamos un poco a insertar un formato condicional. Nos vamos a inicio, botón de formato condicional, que está a la derecha, cerca del formato de tabla, más a la derecha, en el medio, por ahí. Ahí, perfecto. Y vamos a crear una regla. A ver, ahí entra primero para resaltársela y le vamos a decir, espera qué, texto que contiene, le vamos a decir. Y ahí, ya que nosotros escribimos error, ahí le vamos a escribir error, ¿sí? Entonces al escribirle error, él ya me muestra luego en color determinado por Excel, que es el rosadito de fondo con el rojo de letra. Y si quiero dejo eso y si no cambio antes de darle a aceptar, eso ya depende de ustedes nomás, ¿sí? Entonces al hacer eso como una posibilidad de resaltar en la planilla la información, entonces yo puedo utilizar a mi favor para que cuando haya algún error yo pueda visualizar y entonces hacer el reporte que corresponda a la persona que corresponda, digamos, ¿verdad? Puede que, esta sería ya otra alternativa. Una opción es cero, otra opción es un texto y la otra opción es cuando yo no quiera ver ni número ni texto, quiera ver celda vacía, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo dijimos que se podía escribir vacío en Excel? ¿Dijimos o no dijimos? ¿O saben o no saben? Con espacio entre las comillas. En realidad es sin el espacio entre las comillas, es decir, nada entre las comillas. Entra un poco en tu fórmula original, borrarle el error, no le pongas nada a la comilla doble, es decir, dejarle comilla doble nomás, entonces él entiende que se tiene que mostrar como resultado celda vacía. Básicamente sería eso, ¿sí? Entonces, al tener esa estructura, yo voy a ver que la celda está vacía, pero en realidad hay una fórmula adentro, ¿sí? Es una cuestión de que él reconoce el error y en vez de mostrarte error, te muestra celda vacía para no tener ningún dato diferente a los valores, ni error, ni el mensaje de error, ni un número. Entonces, esa sería una tercera alternativa de ver celda vacía. Cierto, cuando ahora ya no dice error en vez de celda vacía, pues no veo el formato que resalta, ¿sí? Entonces, o tengo que hacerle un formato condicional a la palabra error o tengo que hacerle un formato condicional a la celda vacía, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Vamos a hacer un poco otra vez sobre la misma celda, nomás una regla más, ¿sí? Entonces, bueno, ahí le vamos a decir que es igual a, no, vos pusiste que contiene, igual nomás, que contiene igual. Ponete ahí y pone un poco comilla doble nomás, o sea, una comilla y dos comillas dobles, sin nada adentro. Y no cambia, ¿verdad? Espera que nosotros le pusimos texto que contiene y claro, no tiene pues nada de texto, o sea, la comilla doble sin nada adentro pues es no tener nada, entonces por eso no le asume, entonces dale un poco cancelar un ratito, entra otra vez en tu formato condicional, pero entra Igual. en igual a, vamos a probar por igual a ver si me da, digamos, la opción, entonces ahí si le pones, no te cambia tampoco. Estoy pensando, a ver un poco. Porque espacio pues no tiene. Ponerle un poco un espacio en vez de...
Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Espera que, no, Eina por ahí, discúlpame, te dije mal. Salí nomás un ratito de ahí, andate a formato condicional, sí, pero andate a nueva regla, ¿sí? Formato condicional, nueva regla tiene que ser, no tiene que ser las categorías que ya están. Bien, y allá, a ver, contando de arriba abajo, la segunda, desde la lista de arriba, muy bien, la segunda, bueno, atendé que dice valores de celda, ¿verdad? Pero ahí quiero que entres en valores de celda, o valor de la celda, perdón, y ahí vas a buscar una que diga sin espacio. A ver, hay uno que dice celdas en blanco. Proba un poco con celdas en blanco. Celdas en blanco decía uno de la lista. Celdas en Sí. blanco. Ese. Y ahí, por ejemplo, no te permite luego ponerle nada, pero le tenés que poner el formato. Ahora ponerle el formato. Ponerle un formato diferente al del anterior. Que no sea fondo rosa y letras rojas, sino que sea algo distinto. Para entender nomás que es diferente del. Entonces, No me si da. el fondo es relleno, andate por relleno. Ok. Ahí. Y ahí ponerle un color diferente al rosadito. Eso, por ejemplo, para verificar nomás. Y darle a aceptar. Y la letra, y claro, no va a aparecer nada. Así es que tendría que verse así, ¿verdad? Al darle a aceptar, tendría que darle un poco. Ay, Ahí recién cambió. Entonces ahora estira eso hasta el último. Y ahí todos los que eran error tienen que salir en ese formato, digamos, ¿verdad? Entonces, así elegantemente, sin decir que hay un error y no se ve un color nomás, digamos, ¿verdad? Esa sería una opción y ojo que esto es automático, ¿sí? Porque en la fila donde yo ya dejo la descripción, eso ya está previsto. ¿Qué está previsto? Que aparezca, que haga la búsqueda, que si hay un error me cambie por vacío y después aplicado una regla de formato condicional, que en este caso son tres cosas al mismo tiempo en la celda, que cuando sea una celda vacía, entonces me cambie de color, ¿sí? Entonces, a lo que voy nomás es, cuando yo ya descubrí que hay un error y después viene la corrección, esa corrección viene en un siguiente momento, ¿sí? De la planilla, entonces ahí, no sé, vamos a suponer, ese 5 tiene que cambiar a 18, anda, puedo cambiarle un ratito al 5 al 18, el de arriba, ese. Cambiarlo a este. 18, sí. Escribí encima nomás, muy bien. Entonces en ese momento pasa de verse el color por la respuesta correcta dentro de la función, digamos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si en vez del 7 le pongo, por ejemplo, 25, ¿sí? Pues todavía tiene que ser un error 25 y no tiene que variar el color celeste, ¿sí? Pero si le pongo, por ejemplo, 16, ese sí tiene que ser un dato correcto que ya no me tiene que mostrar el color y eso yo tengo que entender que ella está mostrándome un valor correcto, ¿sí? Entonces, nada, era nomás mostrarles que en alguno de los casos el uso de la función puede arrojar un error, pero ese error no significa que porque ustedes cometieron un error, o sea, pudo haber sido también, ¿verdad? Pero fuera de todo eso, si yo hice correctamente toda la aplicación de la función y yo igual veo error, entonces tendría que tratarse de algo ya de la información que tengo en planilla. Y estas son algunas opciones que yo puedo usar. Por eso les presento al sí error, ¿verdad? Para que vean un poco cómo se usa. Pero para poder utilizar, acuérdense que la celda que contiene el valor tiene que estar dentro del sí error para que eso pueda ser modificado por otra celda o por otro valor, en este caso, que pudo haber sido un número, un texto o una celda vacía. Y al tener celda vacía o otro valor, yo pude haberle aplicado también un formato condicional, que en este caso nos está mostrando nomás nuestro color celeste. Y lo llamativo nomás es que yo veo una celda vacía, pero en realidad adentro hay una función que está haciendo algo, digamos, ¿verdad? Bueno, perfecto. Dejémosle un ratito a esos dos en color celeste y ahora pasemos a hacer el precio unitario. Y el precio unitario va a considerar otra vez buscar H. Entonces, empecemos otra vez. Va a ser buscar H. Muy bien. Ya que estamos practicando, quiero que en esta función buscar H practiquemos la selección de fila completa, ¿sí? Es decir, una opción era el rango con referencia absoluta. Opción 2 era lenguaje natural. Opción 3 es fila completa. Entonces, primero nuestro código, que va a ser, o sea, en realidad acá tu valor buscado puede ser o código o descripción. Eso ya depende de cómo vos quieras hacerlo. Entonces te doy la libertad de poder elegir uno u otro. Muy bien. B11 entonces. Ok.
Por lo tanto, la matriz que se tiene que seleccionar para que yo pueda obtener el precio, ¿desde dónde hasta dónde tiene que estar seleccionado? Y ojo que hablo de filas enteras. Desde la fila 6 hasta la fila 7 o 8. 8. Muy bien. Entonces, tengo que escribir así, 6, 2.8, listo. Y ningún símbolo de dólar, porque al ser fila entera, ya se entiende que todo lo que está en esas filas es la información que va a aparecer, ¿sí? Muy bien, punto y coma. ¿En qué fila? Teniendo en cuenta que tengo seleccionadas 3 filas, se encuentra muy bien, la fila 3. Punto y coma. ¿Qué tipo de búsqueda? Exacto, 0. Muy bien, se cierra el paréntesis. Tengo un 2200. Al arrastrar, voy a obtener en las que están bien los valores, en las que están mal los errores. Por lo tanto, y simplemente para volver a practicar cómo le hacemos a esa fila 14, lo mismo que le hicimos a la fila 12, ¿sí? ¿Qué era que dijimos que le teníamos que hacer? Siempre hay que tratar de entender que esto va a estar disponible para toda la fila, por lo tanto hay que empezar en la primera. Aunque el error ya yo la vea en la cuarta por ahí, voy a empezar igual en la primera y luego voy a arrastrar para que cuando cambie mi celda de arriba en otro momento, yo pueda tener eso también en cualquier celda que pueda luego salir el error. Entonces ahí vamos a hacer la modificación de la función. Ok, perfecto. Entramos ahí. Entre el desigual y la B larga. Muy bien. Excelente. Eso, después. Perfecto. Acá. Y ahí ya depende de cuál de las 3 opciones quiero usar. O la celda vacía, o un texto, o un número. Eso ya depende del momento donde yo estoy. Vamos a usar la celda vacía para practicar. Perfecto, entonces en ese como está correcto no veo celda vacía. En lo siguiente sí voy a ver. Si no quiero que se copie el borde grueso, entro a pedir que se rellene sin formato. Y si quiero también tener un formato condicional, entonces tengo que aplicar la regla que también hicimos, así como hicimos hace rato. Entonces va a ser formato condicional. Entramos en nueva regla. Muy bien. Ahí, contando arriba abajo el segundo dijimos. Después en el primer selector de valor de la celda, tuvimos que cambiar a, ¿cuál era? Celdas en Eso blanco. era, perfecto. Y ahí directamente ya al formato. De lujo. Súper, súper, súper. Ahí estamos. Entonces, los errores se ven con color, los correctos se ven con el número correcto o con el dato correcto, ¿sí? Lo que pasa es que le dimos rellenar sin formato. Entonces, para arreglar esto, vamos a hacerlo así, de la siguiente manera. Está bien eso que hiciste, pero anda un poco, ponete ahora en tu primera celda otra vez, en 2200. Un ratito nos vamos a ver algo. Andate a formato condicional, pero ahora vas a irte a, ¿cómo se llama? Te vas a ir a administrar reglas en el último. Y en el último le vas a decir, porque ahí a la derecha del color naranja dice se aplica a. Y en se aplica a se visualiza B14. Ahí le vas a ir vas a entrar en el selector y vas a seleccionar desde B14 hasta, no sé qué columna es la última, hasta H14. Desde B14, desde ahí hasta la última, hasta 1200. Eso era. Entonces, eso no va a hacer que el formato de la celda B pase a las otras, sino va a hacer que el formato condicional nomás sea aplicado a todo ese rango por igual. Al darle a aceptar, entonces ahora sí te va a salir lo que hace rato no te permitió copiar, digamos, al pedirle que rellene sin formato. Y ahí estamos. Espectacular. Hagamos un poco un ratito el total, porque el total debiera ser cantidad por precio, pero como en algunos no tenemos el precio, entonces ahí tenemos que ver también qué opción tengo para reemplazar en el caso que no me salga en la multiplicación. Eso, porque en la multiplicación, pues, como él no encuentra valores para multiplicar en precio, entonces él te da un error diferente, ¿sí? No es más el ND, sino es el numeral valor, ¿sí? Entonces, y ahí ya depende de qué es lo que yo quiero hacer. El que dice error valor o numeral valor, quiero ponerle cero. En este caso sí me conviene ponerle cero porque no hay nada que sumar ahí o no hay nada que ver, por llamarlo de alguna forma. Algunos en ese caso quieren reemplazar en vez de cero por uno, ¿sí? Pero en el caso de sumar todos los errores en uno me va a dar una cantidad. Sin embargo, si le pongo cero y quiero sumar, la cantidad de los valores erróneos no se va a sumar, por lo tanto solamente va a aparecer la suma de los valores correctos, por llamarla de alguna forma nomás, ¿sí? Entonces,
a esta le voy a incorporar también un sí error, ¿sí? Para los casos del numeral valor. Entonces me pongo en el primer valor de 33.000, entro otra vez ahí, a todo eso le voy a poner un paréntesis, porque ahora voy a escribir el sí error, eso. Entonces, para que eso me quede, digamos, como parte de mi... entonces escribo ahí, sí, punto error, todo lo que está entre paréntesis, entonces se queda como punto y, al lado un punto y coma. Espera que ahí, dale a eso, ahí, punto y coma. Ah, ese paréntesis va a estar de, discúlpame, borrarlo nomás ese paréntesis de cierre, ¿sí? El que está después de B14. En realidad no hace falta porque es una sola multiplicación nomás. Entonces ahí va a ser, vamos a suponer que queremos verle 0 cuando es el error. Entonces va a ser 0, se cierra paréntesis, enter. En este caso no le vamos a pedir celda vacía, pero porque es una alternativa nomás, no es porque tiene que ser así sí o sí. Entonces al darle el arrastre, yo voy a obtener, y le voy a decir rellenar sin formato, que para los que tienen error, no va a tener total, ¿sí? Va a decir 0. Si yo quería que se vea así con colores, pues tenía que volver a decir que en sí error, en vez de 0, tenía que estar vacío y volver a aplicar un formato condicional para que eso también se visualice de esa forma, ¿sí? Para mí es nomás una forma de aplicar tanto función si error y formato condicional al mismo tiempo sobre una función. En este caso la elegida fue buscar h nomás, pero en realidad los errores nos pueden salir con cualquier función que nosotros carguemos en nuestra planilla. Por lo tanto, esto está disponible para cualquier función. Ahora nomás fue una alternativa con buscar h, pero nada, quería nomás que se vea eso como una opción que puedan utilizar ustedes en las planillas que tengan que configurar. Bueno, ¿qué tal estamos hasta acá? ¿Se está entendiendo? Tenemos Sí, unos profe. minutiños. Bueno, entonces ya vamos a marcar como hecho, ¿sí? Vamos a, ¿cómo se llama eso? Vamos a pedirle otra vez a Milagros que nos comparta para hacer con ella el opcional. El opcional es un ejercicio nomás de realización de matriz, porque ojo que hasta acá todos los ejercicios de buscar B y de buscar H ya tenían una matriz hecha. El tema era nomás si es que nosotros le nombrábamos o no le nombrábamos para ver qué opciones usábamos entre los tipos de referencia, entre el lenguaje natural y entre selección completa de filas o de columnas. En este caso, a propósito, la matriz no está hecha, porque acá lo que quiero dar énfasis nomás es en una característica que es muy importante de la búsqueda aproximada, que es el orden de la columna 1 de la matriz, ¿sí? Entonces, cuando yo no tengo matriz y tengo que construir, y en este caso vamos a hacerle caso a nuestra instrucción nomás, entonces voy a ir preguntándole, si bien Milagro va a hacer, le voy a preguntar un número a cada una de ustedes, ¿sí? Entonces, el punto 1, quiero que resuelva Milagro. ¿Qué dice el punto 1, Milagro? Para ventas superiores a 3 millones, el puntaje será 2. Ok, ¿qué hay que escribir en escala y qué hay que escribir en puntaje para el punto 1? Escribir acá 3, Muy bien. puntaje 2. Bueno, ahí te paro un ratito y te voy a plantear lo siguiente. Humberto Quiñones quiere vender, está en la lista y vende 3 millones. ¿Qué puntaje tiene que sacar según el punto 1? No sé si estás hablando o no. Discúlpame, no te estoy nada escuchando. Escucho así un sonidito nomás, pero no escucho tu voz. No sé si me estás hablando. Hola, hola, hola. No sé si Es vos le escuchás, Andrea. robotizada, Mila. Ahí más o menos a Andrea se le escucha. Probá un poco otra vez. Hola, ahora sí. Sale nomás así medio, pero decí nomás, mi pregunta es, si yo vendo 3 Está bien, millones, profe, 2, puntaje 2, o tiene que ser, porque no, dice ventas superiores. eso, entonces a eso no es lo que te quiero llevar. Mira, vos pusiste 3. No digo que esté mal, lo que te planteo nomás es lo siguiente.
Si yo vendo 3, ¿yo tengo que tener puntaje 2 o no tengo que tener puntaje 2? Porque el 1, ahí está. Excelente. Para manejar nomás los datos de buscar B, yo les hago esta cascarita de banana. Es nomás Sí. entender que el primer dato que yo voy a poner va a tener que ser el primer valor de ese puntaje para arriba, ¿sí? Entonces, si yo vendo 3, yo no puedo tener 2 porque en la instrucción la empresa no le va a pagar o no le va a dar el puntaje 2 a aquellos que vendieron solo 3. Tuvo que haber vendido más de 3. Eso es lo que me está pidiendo. Por eso nomás es ese 3 millones 1 como escala. Fantástico. Ahí está. Bueno, Andrea, el punto 2. ¿Qué pide? Para ventas superiores a 1 millón, el puntaje será 1. Sin embargo, los que estén por debajo de ese monto tendrán puntaje 0. Bueno, vamos por parte. Debajo de 3 millones 1 vas a escribir o vas a decirle a Milagro que escriba. ¿Qué número va a escribir Milagro ahí? Un Según el millón punto 2. uno. Dale, escribe un poco 1.001.000, por favor, Milagro, ahí debajo de tu 3 millones 1. 1.000.001. ¿Y qué puntaje va a tener 1.000.001 al lado? 1. Dale, 1. Ahora, ¿qué escribe Milagro debajo de 1.000.001? Porque te dice sin embargo. ¿Qué dice el sin embargo? El símbolo menos. ¿Se puede? No, ¿verdad? No, pero O sea, planteame un menor poco que. primero. No, te explico. Si yo voy a tener una columna donde Excel va a fijarse la información, sí o sí tiene que ser número. Por lo tanto, yo te descarto que puedas usar símbolos ni menor que, ni mayor que, ni es igual que, ¿sí? Solamente número. Entonces ahí se plantea la siguiente incógnita. Bueno, pero si solo número nomás tengo que poner, ¿qué pasa si él vende menos de 1 millón? Si vende menos de 1 millón, alguien tiene que ponerle un puntaje. ¿Y qué puntaje dice el sin embargo que se le tiene que poner? 0. Bueno, entonces debajo del 1, eso es lo que ya conozco. Debajo del 1, yo le voy a escribir un 0 ya, ¿sí? Que es tu, ahí. Debajo, 0 va a tener. Pero ahora la incógnita es, si yo vendo 999.999, ¿cuánto tengo que tener de puntaje? 0. Muy bien. Si vendo 500.000, 0. si vendo 3 guaraníes, 0. y si vendo un guaraní, también 0. Entonces a lo que vamos es, si yo voy a escribir algún número que sea inferior a 1 millón, pero no sé cuánto inferior a 1 millón, y puede ser cualquier número, entonces, ¿qué yo le tengo que escribir debajo de 1.000.001? ¿Te parece a vos? 1. O 0 inclusive. Porque imagínate que alguien esté de vacaciones, pero está en la lista de vendedores y no vendió nada porque está de vacaciones, y vendió 0. Por lo tanto, 0 tiene que ser el dato de partida de la categoría de todos aquellos que vendan menos de 1 millón 1, o menos, sí, menos de 1 millón 1, para que tengan 0, ¿sí? Entonces, a eso nomás lo que voy. A veces acá es un tanto confuso eso de poner trampita en el ejercicio. Entonces, eso de 999 no está bien, 500.000 no está bien, 300.000 no está bien, tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque cualquiera que venda 0 para arriba va a tener 0, a no ser que venda 1.000.001. Cuando vende 1.000.001 ya deja de tener 0 y pasa a tener 1 en adelante. Entonces, así trabaja la lógica de Excel para las funciones de búsqueda, tanto buscar B como buscar H, en donde hace una búsqueda aproximada. Por eso nomás le hago plantearse de esta manera la información. Bueno, perfecto. El más difícil le tuvo para vos, Andrea. El punto 3 ahora, Milagro. ¿Qué dice el punto 3? Ventas superiores a 4,5, el puntaje será 3. Dale, ¿qué se escribe debajo del 0 en la columna escala? 4.500.000. Y ojo que dice superiores. Muy bien, 500.001. Excelente. Y debajo del 0, de al lado de puntaje, va a ser 3. Listo. Andrea otra vez. 4. ¿Qué dice el cuarto, Andrea? Para ventas que superen los 10 millones, el puntaje será Ok. ¿Qué le ponemos debajo de 4.500.001? 10 millones en 1. Bueno, 10 millones 1, por favor, Milagros. Muy bien. ¿Y al lado? Listo. Último, Milagros. ¿Qué dice el 5?
las que estén entre 6 millones y 10 millones, el puntaje será 4. Ok, ¿qué le escribimos debajo de 10 millones? 1. Ahí lo que puede marear es el 10 millones, pero en realidad no tiene por qué, porque nosotros agarramos para cada categoría el valor más bajo en el cual uno pueda tener ese puntaje. Por lo tanto, acá lo que hay que enfocarse en el 6. Y cuando dice para ventas que estén entre, no significa que sea más que 6, sino directamente desde 6 en adelante. Por lo tanto, ¿qué se escribe debajo de 10 millones? 1, Milagros. 6 millones, profe. 6 millones, redondo. Es nomás medio simpatiquito este ejercicio, pero porque lo que trato nomás es de que se entienda que el valor que tiene que quedar en la primera columna, porque en esa primera columna Excel siempre va a, al menos para buscar B, va a machear con el valor buscado. Y él para dejar en esa fila, él va a hacer el comparativo de si el valor es mayor o igual de ese valor. Por lo tanto, el dato que se tiene que cargar cuando yo hago categorías así tipo escala, tiene que ser este el pensamiento o básicamente tengo que razonar de esa forma, ¿sí? Entonces 6 millones va a tener 4. Ahora, y para terminar, ya tengo la matriz, pero ¿cuál es lo que es el problema de mi matriz ahora? ¿Hay algún problema o no tiene ningún problema? No está ordenado. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que está ordenado. Le voy a dejar nomás así y voy a hacer la función un ratito. No le voy a cambiar el orden porque quiero que se den cuenta de eso. Entonces vamos un ratito a la planilla ya donde voy a Profe, cargar. Sí, sí, ¿te puedo interrumpir un segundo? claro. Vos sabés que no me quedó claro la parte de cómo si acá está 6 va a entrar 10 también. No, 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 no. Porque atende Porque dice algo. que estén Atende entre. algo. Atende algo. Mira, atende que nosotros vamos a pagar. No es pagar. Nosotros vamos a darle cero al que vendió menos de 1 millón. Y puede vender desde 0 hasta 1 millón, ¿sí? Entonces eso va a tener 0. Desde 1 millón 1 hasta, y ahí voy a mirar un ratito, hasta 3 millones va a tener 1, ¿sí? Porque el que vende 3 millones 1 hasta, y ahí voy a mirar otra vez el otro, hasta 4 millones 500 va a tener 2. El que vende 4 millones 500 mil 1 hasta 5 millones 999 mil 999 va a tener 4. Perdón, 3 va a tener. Y el que vende 6 millones hasta 10 millones entero va a tener 4. ¿Por qué 4? Porque el que vendió un guaraní más ya va a tener 5. Por 5. eso tengo 10 millones 1. Por eso cuando él me dice ese tema de 6 millones hasta 10 millones, es para entender que la categoría va hasta ahí. Pero en la primera Sí. columna de la matriz yo no necesito ponerle los dos datos al mismo tiempo. O sea, para el 0, por ejemplo, no necesité poner 0-1 millón. Para el punto 1 no necesité poner 1 millón 1 guión, ¿cuál era el otro? 3 millones, por ejemplo. No, él necesita solo el primer valor, el valor mínimo, ¿sí? Entonces, por eso en el 0 fue 0, en el 1 fue 1 millón 1, en el 2 3 millones 1, en el 3 4 500 1, en el 4 6 millones y en el 5 10 millones 1. Los valores desde donde arranca cada escala. Básicamente es lo que él necesita ver en la primera columna. Pero a propósito, una vez que cargamos todo esto y esto ya está correcto, quiero nomás que se entienda que no está correcto el hecho de que voy a usar buscar B y él necesita hacer una búsqueda aproximada. Y en la búsqueda aproximada, la característica fundamental es que la primera columna de la matriz tiene que estar ordenada sí o sí de forma ascendente, cosa que ahora todavía no hicimos. Pero por eso nomás digo, vamos nomás todavía a dejar de hacer el orden de la primera columna para verificar que al hacer la búsqueda aproximada voy a tener errores o no voy a tener errores. Eso nomás es lo que quiero ver ahora con ustedes, ¿sí? No sé si expliqué bien, Milagro, esa parte donde te confundía todavía. Sí, profe, súper bien. Bueno, vamos un poco un ratito abajo de puntaje ahí al lado de 7500 ahora. Vamos a cargar ahora la función buscar B, ¿sí? Acá lo que puede llamar la atención es que cuando escribimos sale en rojo, ¿sí? Pero ¿por qué sale en rojo? Siempre que yo cargue un valor y una fuente cambie de color, es porque a lo mejor hay un formato condicional aplicado a esa celda, ¿sí?
Entonces, y en este caso, nomás el formato condicional le habrá puesto la fuente de color rojo, pero puede darse el caso en donde yo esté en una celda de color negro, de fondo negro, o no sé, alguna característica no normal cuando yo ya empiezo a escribir, digamos, ¿verdad? Pero no importa, seguí nomás escribiendo, buscar B, paréntesis, valor buscado, muy bien, punto y coma, matriz, desde dónde hasta dónde. Muy bien, nosotros no le pusimos nombre y no tiene nombre tampoco, por lo tanto F4 de lujo, punto y coma. Ahora el indicador de columnas es la segunda, por lo tanto tiene que ser un 2, muy bien, y punto y coma. No va a ser una búsqueda exacta, por lo tanto ya sabemos que cero ni falso no le podemos poner. Muy bien, verdadero. Se cierra paréntesis, se le da enter y vamos a mirar que el primer puntaje de 7500 me da 3. La pregunta ¿es correcto que me dé 3 para 7500? Y ahí es donde ya tengo el primer error luego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vendió 7500, él no tendría que estar en 3, tendría que tener el 4, ¿sí? No puede tener el 5 porque no alcanzó 10 millones uno, pero el 4 tiene que estar. Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo que está 3 y no 4? Por la secuencia que hace justamente Excel dentro de esto, que es comprobar el primer valor con el valor de la primera columna, y cuando compara con 3 millones uno, supera, por lo tanto pasa hacia abajo. Supera 1.000.001, pasa hacia abajo. Supera 0, pasa hacia abajo. Supera 4.500, pasa hacia abajo. Pero cuando ya no supera 10 millones uno, se queda en el anterior. Esa es la lógica que está programada la función buscar B para que haga. Por eso es necesario que se ordene la primera columna de la matriz, porque haciendo la lógica y estando desordenada la matriz en la primera columna, el resultado es incorrecto. De hecho, antes de ordenar, darle un poco doble clic al puntaje 3 de 7500 para que se copie toda la función en la columna puntaje. Entonces vamos a ver que, y dale nomás rellenar sin formato también. Entonces quiero nomás que note que todos los ceros se ven en rojo. Está nomás ya previsto para que el formato condicional aplique a todos los valores que llegan a cero o que resalte por lo menos aquellos que no tuvieron un puntaje 1 para arriba por lo menos, ¿verdad? Pero acá yo estoy viendo puntajes incorrectos, ¿sí? Aquel 10 millones, por ejemplo, tiene 3 y en realidad tiene que tener 4, ¿sí? Igual que el 7500. Entonces, eso es motivo de no tener ordenada la primera columna. Bueno, vamos a proceder a ordenar ahora la primera columna. Hacemos la selección de tu matriz y ordena su primera columna. Eso. Al ordenar, y ojo nomás que acá pasó eso de hace rato que yo decía, que tomó la primera fila como si fuese un encabezado y ese no cambió. Entonces, ¿cómo hago para que no cambie? O sea, para que sí cambie ese dato. Entonces, vamos otra vez al botón de formato, no de formato, el otro, ordenar. Un ratito, clic derecho, ordenar, orden personalizado y vamos a ir a destildar. Andamos a destildar esa casilla de verificación. Por eso nomás le tomó a 3 millones uno como si fuera el encabezado. Destilda eso. Destilda, muy bien. Y ahora es columna F, está bien. Ahora decirle de menor a mayor. Ahora tiene que verse el 0 arriba. Dale nomás a aceptar. Y ahora sí está bien ordenado. Y si miramos ahora nuestro resultado, desaparecieron todos los ceros, porque probablemente no hay ningún vendedor que haya vendido menos de 1.000.000 o que haya vendido 0. Por eso el 0 no está visible. Sin embargo, como estaba hace rato, eso estaba desordenado y en la función eso implica resultados incorrectos. ¿Se entendió, chicas? Sí, profe. Excelente. Bueno, dejamos hasta acá por hoy entonces y nos vemos nosotros el miércoles si Dios quiere. ¿Les parece? Para entrar ya ahora en las funciones lógicas. Ok, profe. Seguimos hablando entonces. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Chaucito. Gracias, chao, chao. Chao, chao.